Saludo a los niños con la paz del Señor. Mi nombre es Lucía y soy maestra en el Círculo de Oración de Niños en Alejandro Cor. Este trabajo está dirigido a todos los niños de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en Alejandro Cor, filiales y anexos, así como para todo el que lo use con el fin de enseñar la palabra de Dios a los niños. Estoy muy feliz de poder hablar de la palabra de Dios con ustedes por medio de este video y también muy agradecida a Dios primeramente y a nuestro pastor y su amada esposa hermana Raquel por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta lección bíblica. Hoy tenemos la última lección de esta unidad llamada Reyes de Israel, pero antes de comenzar vamos a orar juntos. Señor amado, gracias te damos por un día más de vida que nos has regalado, gracias por tu bondad y misericordia infinita, gracias porque nos has cuidado en todo este año, porque nunca nos has dejado solos. Te doy gracias por cada niño que estará escuchando esta lección, te pido que los ayudes, que los guardes y que bendigas a sus familias, que esta lección quede guardada en sus corazones y que también puedan compartirla y ser un canal de bendición para todo el que los rodea. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Cuántos reyes estuvimos viendo a lo largo de estas 3 lecciones? ¿Se acuerdan de alguno? Vamos a nombrarlos antes de comenzar la lección de hoy. El primer rey que vimos fue el rey Saúl, primer rey de Israel. Los siguientes reyes sobre los que aprendimos fueron el rey David, el rey Salomón. Luego, cuando Israel se dividió en norte y sur, el rey del norte era Jeroboam, mientras que Roboam era el rey del sur. Estudiamos también sobre el rey que más pecó, que se llamaba Acab. También Josafat, el rey que cantó en la guerra, Ezequías, un rey que obedecía a Dios, y por último, Josías, que fue rey siendo niño. Todos estos reyes subieron al trono con buenas intenciones, pero algunos de ellos terminaron pecando contra Dios, principalmente cuando decidieron adorar a otros dioses. Este pecado es uno que Dios no puede tolerar. Dios había hecho de todo para ayudar a su pueblo. ¿Y qué había hecho el pueblo por él? Nada. Dios amaba tanto a Israel que por amor decidió corregirlos para que volvieran a adorarlo. Para esto fue necesario que Dios permitiera que ambos reinos fueran destruidos. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre el reino del norte y del sur? Bueno, el primer reino en ser castigado fue el reino del norte. Dios permitió que un pueblo llamado los asirios invadieran Samaria, que era la capital del reino, y llevaron a todo el pueblo como esclavo. El reino del sur tuvo oportunidad de evitar el desastre, pero permaneció en desobediencia y también fueron castigados. El castigo comenzó cuando Nabucodonosor invadió Judá durante el reinado de Joacim. Capturó al rey y llevó algunos objetos del templo a Babilonia. Cuando su hijo, Joaquín, subió al trono, el rey babilonio ordenó que fuera apresado y llevado también a Babilonia, así como los objetos más valiosos que había en el templo. Nabucodonosor colocó a Sedequías como rey, pero luego se arrepintió porque Sedequías se rebeló contra él. Dios había advertido a Sedequías por medio del profeta Jeremías que el rey de Babilonia lo derrotaría, pero él no escuchó y junto con sus aliados se burló del profeta de Dios. Imagínense qué terrible. Entonces Dios permitió que Nabucodonosor reuniera su poderoso ejército y marchase contra Judá. Jerusalén fue completamente cercada y permaneció así durante meses, hasta que toda la comida se acabó. Entonces, el ejército de Babilonia logró invadir Jerusalén. Sedequías intentó escapar, pero fue capturado, amarrado y entregado al rey de Babilonia.
Tiempo después, Nabucodonosor ordenó que su ejército invadiera Jerusalén otra vez, destruyera y quemara el templo del palacio del rey y las casas de todas las personas importantes de aquel lugar. Ni siquiera la muralla fue perdonada. El comandante del ejército, Nabuzaradán, llevó a Babilonia no solamente a los obreros especializados que todavía estaban viviendo en la ciudad, sino también a todo el oro, la plata, el bronce y todos los objetos de valor que había en el templo. Solo dejó a las personas más pobres para trabajar en los viñedos y en los campos. El resto de la población fue llevado como prisioneros a Babilonia, y allí permanecieron como esclavos del rey hasta que Dios cumpliese su promesa de llevarlos de vuelta a su tierra. Israel pagó un precio muy alto por desobedecer a Dios. Toda la nación fue castigada porque no obedeció los mandamientos del Señor, apartándose de Él y adorando a otros dioses. Todo comenzó cuando Israel cambió el reinado de Dios por el de un hombre. ¿Se acuerdan quién era este hombre? Saúl. Rechazaron al Señor como su rey. De ahí en adelante fueron pecados y más pecados. El Señor ya no podía soportar más la situación. A pesar de que Él amaba a su pueblo, Él amaba a los seres humanos, Dios aborrece, odia al pecado. Es el pecado el que nos aparta de su presencia. Dios nos ama profundamente y sabe qué es lo que necesitamos hacer para ser felices. Por esto, si ustedes quieren vivir bien, si queremos vivir bien y ser felices, debemos amar al Señor de todo corazón y seguir sus mandamientos. Como ustedes podrán ver, cada rey hizo su elección. Unos decidieron obedecer a Dios y fueron fieles. Otros tuvieron algunos tropiezos en algún momento de la vida y otros vivieron de manera terriblemente pecaminosa. Sin embargo, al final de su vida se volvieron a Dios en busca de misericordia. La historia de Israel es una hermosa demostración de un Dios que hizo de todo para que su pueblo no lo abandonase ni sufriera. Sin embargo, por amor permitió que enfrentasen dificultades para que pudieran acordarse de aquel que los había escogido. Y hoy les quiero preguntar, ¿ustedes qué camino quieren elegir? ¿La obediencia o la desobediencia? Si tienen dudas en la respuesta, no olviden que nuestro Dios es bueno y maravilloso y Él quiere lo mejor para nosotros. Y quiero compartir también para terminar un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Para finalizar, como siempre, les voy a estar dejando unas preguntas y voy a estar esperando sus respuestas. La primera dice así: ¿quién era Nabucodonosor? ¿El rey de Judá, el rey de Israel o el rey de Babilonia? La segunda: ¿por qué Dios castigó a Israel? ¿Porque no los amaba? ¿Porque desobedecieron los mandamientos de Dios? ¿Porque en Babilonia iban a estar mejor? Y la tercera dice así: ¿ustedes creen que Dios amaba a su pueblo? Y para darles una ayudita, voy a dejarles para que mediten en este versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 12, que dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Para finalizar, vamos a estar orando juntos. Los invito a que estén cerrando sus ojos y estén orando allí en sus casas. Señor amado, te agradecemos por esta hermosa lección que nos has permitido escuchar hoy. Te doy gracias por cada niño y cada familia que acompañó hasta aquí la historia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte siempre, aunque a veces sea difícil. Guíanos para hacer tu voluntad
Guía a cada niño que está orando en este momento para que sean de gran bendición en tu casa. Bendice y guarda sus futuros. También te pedimos por nuestro pastor Ailton y su familia, para que los ayudes y fortalezcas en estos momentos tan difíciles, así como también te rogamos por la vida de nuestro pastor Ubirayara, la hermana Raquel y su familia, que has colocado en este tiempo aquí en Alejandro Cor. Bendice y recompensa el esfuerzo de tus siervos. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les mando un abrazo muy fuerte, estoy orando siempre por ustedes y que Dios los bendiga.